plataforma de Lau24, así que bueno, recién hoy les pude subir el cronograma, pero bueno, si ya entraron a la página seguramente lo han visto. Y también subí dos artículos de Bourdieu, uno que es de algunas propiedades de los campos, que un poquitito lo vamos a hacer referencia hoy, porque creo que es un artículo que les va a ayudar a comprender este concepto de campo que es central en la elaboración teórica de Bourdieu. Y otro que es un artículo que apareció en el Le Monde Diplomatique de enero de este año, que en verdad es el rescate de una charla, de una conferencia que dio Bourdieu, sobre las relaciones y las interrelaciones. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Sí, voy a grabar la clase ya, empiezo a grabar la clase. Y hoy voy a ver si ya les subo la clase anterior y esta, y les envío la dirección del canal de YouTube digamos, se las voy a enviar por el chat la cosa el correo del SIU. Bueno, ya estoy grabando, Ariel, gracias por avisar. Les decía entonces que van les agregué esos dos artículos porque me parece que van a ayudar a comprender un poquitito las posiciones que toma Bourdieu y las concepciones teóricas, digamos, de ese autor. Y les decía, este es el artículo del Le Monde Diplomatique. Es un artículo en donde, a partir de una conferencia de Bourdieu, él pone en relación los campos del periodismo, de la política y de las ciencias sociales, y además, como toda conferencia, me parece que está, digamos, bastante más entendible que un artículo como el que ustedes tienen que consultar, que es el campo científico, en donde, bueno, Bourdieu utiliza una jerga un poquitito, digamos, un poco compleja, digamos, para captarlo en una primera lectura. Esa es mi concepción. Bien, ya creo que sí, ya estamos casi todos, así, no sé, o por lo menos los que han entrado. Así que bueno, empezamos. Cuéntenme así, o denme algún tipo de impresión en los que sé que hubo gente que leyó el artículo antes, digamos, y a ver si hay algunos más que se animaron y lo leyeron, y cuál es la impresión que tienen. Así yo me voy guiando. Profe, se leyó al texto de Bourdieu, ¿no? No a los que subió usted a Lau después, porque esos no llegué a leerlo. Sí, obviamente al texto que ustedes tenían para leer, el campo científico. Digamos, esa. Sí, son paréntesis dentro de paréntesis, a veces, es cierto. También es propenso a utilizar expresiones en latín, como a fortiori, que, digamos, significa, digamos, a fortiori no es equiparable a posteriori, sino que a fortiori quiere decir que refuerza el argumento, o que refuerza el ejemplo, o que refuerza
digamos, lo que se está diciendo. Esa es la expresión latina fortiori. Bien, gracias, Winiver. Lo que ven Bourdieu lo vamos a ir, ya les digo, pero si ustedes quieren, digamos, si tienen algo a cual quieren que yo empiece, no tengo problema en empezar por ahí. Buenas tardes, profe. Yo quería preguntarte si me podrías dar un ejemplo sobre las estrategias de subversión y de conservación, como para cerrar el tema bien. Bien, sí, Camila. A ver, las estrategias de, digamos, herencia o sucesión es, vamos a ver un ejemplo dentro del campo científico, es por ejemplo, digamos, como él dice, bueno, esos son los ingresantes o los nuevos integrantes, es en el caso de, qué sé yo, estudiantes que se incorporan a grupos o equipos de investigación que ya están funcionando y que, digamos, a partir de allí, obviamente, se van a incorporar no en una posición expectante, sino obviamente en una posición de, digamos, según, digamos, todavía, qué sé yo, de aprendiz o de pasante, etcétera, etcétera, y a partir de allí ir de alguna forma cumpliendo con las etapas y cumpliendo con las reglas de lo que puede ser la construcción de una carrera, hasta obviamente llegar a instalarse como un investigador principal, etcétera, etcétera. Es decir, de alguna forma seguir las reglas, en este caso de una carrera del CONICET o de algún organismo similar, cumpliendo con las diferentes exigencias de maestrías, doctorados, publicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son estrategias de sucesión. Es decir, acepto las reglas de juego y adecuo mi carrera, mis actividades a precisamente esas reglas de juego. Pero al mismo tiempo, como dice Bourdieu, ¿qué es lo que hago? Reconozco la validez o la legitimidad precisamente de esas reglas de juego. Por lo tanto, refuerzo el campo y refuerzo la estructura del campo. Las estrategias de subversión, como él dice, son mucho más costosas, son mucho más arriesgadas. ¿Por qué? Porque la cuestión es, no es que entro al campo en una posición de aprendiz y de todo, sino que quienes llevan adelante las estrategias de subversión, lo que hacen es, digamos, poner en duda y negarle validez y por lo tanto legitimidad a todas las reglas y todas las condiciones que están dentro del campo y están vistas como normales para llevar adelante una carrera exitosa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy diciendo? Rompen con lo que hasta ese momento dentro de ese campo era normal, aceptable, era lo que había que hacer, etcétera, etcétera. Esto, ¿qué es lo que hace? No solo niega legitimidad a este conjunto normativo, sino que también niega legitimidad a quienes hasta el momento estaban cumpliendo con eso y lo están defendiendo. Por lo tanto, como dice Bourdieu, acá no hay una cuestión de reconocimiento de legitimidad, sino todo lo contrario, ¿no? Hay un replanteo fuerte de la legitimidad de las normas y de quienes las han instaurado. Por eso que las apuestas de subversión o de herejía
son, digamos, mucho más costosas, incluso, como él dice, en el caso que cita de Einstein, generan, digamos, no van a ser llevadas a cabo por un individuo en particular, sino que también de alguna forma necesitan un grupo que les dé apoyo y sustento, y que pueda instaurarse como subgrupo o como una contraélite, si se quiere, dentro del campo, y que le permita discutir esto con algún tipo de factibilidad. A ver, yo piensen a ver, digo, dentro del campo de las ciencias económicas, piensen por ahí en las discusiones entre, qué sé yo, los clásicos y los marginalistas en un determinado momento de la historia de la constitución del campo de las ciencias económicas como campo científico, como campo autónomo. La cuestión es, bueno, es decir, ¿qué es hacer economía? ¿No? Hacer economía es tener esta visión macro, ver cómo se mueven las variables dentro de una concepción global, o economía es también ver cuáles son las cuestiones que pasan dentro de los consumidores y que de alguna forma reglamentan, condicionan, digamos, el interés de los consumidores por determinado bien, servicio, etcétera, etcétera. En el campo de las ciencias sociales, van a tener una referencia a un ejemplo cuando vean el artículo de Marradi con la discusión que hubo entre, digamos, lo que Marradi llama el enfoque estándar, o lo que nosotros llamamos como estrategias de tipo cuantitativas, y las estrategias de tipo cualitativas. Es decir, en donde la discusión pasa por, digamos, qué es lo típico de las ciencias sociales, si el acumular datos que también nos llevan a una visión global, o indagar sobre los sentidos de las acciones de los individuos, los sentidos o los significados que los individuos dan a sus propias acciones. Esto, te digo, son como ejemplos de estrategia de subversión dentro de diferentes campos, en este caso, digamos, el económico o el... Profesor, perdón, se me cortó un poco la señal y no sé si lo menciono. Yo sabía cuáles son los puntos que tenemos que dejar claros de Bourdieu para luego poder articular con el programa en curso. Ariel, bárbaro. Bueno, eso es lo que vamos a ir viendo un poquitito, aclarando algunas de las cuestiones de las concepciones de Bourdieu. Ahora lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase de hoy. Pregunté, y en ese caso, si vos tenés alguno específico por el que quieras empezar, pasa, digamos, lo mismo que con... no me acuerdo ahora quién le respondí todas estas cosas. Pero, bueno, vamos a ir viendo. Yo leí el texto y muchas veces, porque la verdad que sí, como dicen los compañeros, es bastante complejo y siento que cada vez que vos lees una oración tenés que sentarte a razonar a ver en qué época el pensador lo decía y desde qué lado lo pensaba. Y me parece que por eso mismo yo preferiría que lo vayamos hablando ordenadamente. Ordenadamente, sí, yo preferiría eso. Porque yo me lo leí hasta el fondo y intenté entenderlo, o sea, hasta lo último, y entiendo a dónde va usted, pero quizás alguno no lo pudo leer o no lo pudo razonar, no tuvo tanto tiempo, no sé cuáles serán, no sé, me parece que es mejor ir hablándolo ordenadamente. Buenísimo, esa es una propuesta, la acepto, ningún tipo de problema. Es decir, y es lo que también iba a hacer
el día de hoy, pero bueno, por ahí había gente que estaba ansiosa por aclarar algún punto específico y por eso digo, bueno, empiezo por ahí. Pero tenés razón, ¿eh? No hay problema en eso. Ahora, digamos, ya que están todos por acá, a ver, digo, el jueves saben que, bueno, es asueto, por lo tanto no vamos a tener clase, y entonces para el lunes, sí, de la semana que viene, yo les voy a pedir que lean el capítulo, perdón, de Alberto Marradi sobre las 3 aproximaciones a la ciencia, y que, también lean el artículo de Portantiero sobre la sociología clásica, pero que lo lean, digamos, que dejen sin leer lo referido a Durkheim y a Weber, en el artículo de Portantiero. Así que esperen que voy a cerrar un poquito que está... ¡Cierro la puerta! Bueno, pasa. Justito una... Profe, Sí. profe, lo que usted dijo para leer para el lunes que viene, ¿va a estar subido al AU24 o está subido? Ya está subido en la bibliografía. Fíjate que en la parte general de la página de introducción a las ciencias sociales están todos los artículos en forma digital. Listo, gracias, profe. Marradi está en el mismo texto de unidad 1, pero al final son poquitas hojas. Le digo Claro, está, sí, exactamente, está en unidad 1, y bueno, y el de Portantiero está en unidad 2, no sé muy bien en qué posición está, pero están los dos. Así ya vamos adelantando y bueno, vemos en eso. Bien, a ver chicos, yo les decía que en verdad voy a hacer referencia antes a ese artículo de Bourdieu sobre algunas propiedades de los campos. ¿Por qué? Porque el concepto de campo en Bourdieu es central en su concepción teórica. Digamos, en Bourdieu hay una serie de conceptos. Uno es el de campo, otro es el de hábitus, otro es el de estrategias, que me parece que tienen que ser definidos y expuestos claramente para que ustedes lo puedan después comprender mejor. En ese artículo de algunas propiedades de los campos, Bourdieu da una definición de campo, y yo la voy a leer, digamos, para después desbrozarla, y la voy a leer textualmente. Él dice que los campos se presentan para la aprehensión sincrónica como espacios estructurados de posiciones o de puestos, cuyas propiedades dependen de su posición en dichos espacios y pueden analizarse en forma independiente de las características de sus ocupantes, en parte determinados por ellos. Existen leyes generales de los campos. Bueno, esa es una cosa. A ver, ¿con esto qué quiero decir? Para Bourdieu, el campo es un concepto, es decir, es una elaboración teórica que me sirve para analizar determinados fenómenos y procesos de la realidad. Como él dice, es decir, se presentan para la aprehensión sincrónica. Acá ustedes, digamos, tengan en cuenta que dentro del análisis científico nosotros tenemos como, digamos, hay una diferenciación entre lo que es el análisis sincrónico, que ¿qué sería el análisis sincrónico? El análisis sincrónico sería
valga la redundancia, el análisis o la visualización o el tratamiento analítico de un fenómeno en un momento determinado del tiempo, que puede ser el momento presente o un momento específico en el pasado. Esto es lo que entendemos por análisis sincrónico, que, digamos, se complementa, no se opone, se complementa, y Bourdieu lo va a complementar también en la aproximación a través del concepto de campo, con el análisis diacrónico, que ¿qué es? El análisis del proceso. Cuando hablamos de análisis diacrónico, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que incluimos lo temporal. A ver, para decirlo, traducirlo rápidamente, el análisis sincrónico sería una foto, el análisis diacrónico sería una película o un video. Ahí, hasta acá quedó claro esto, ¿no? Ahora, ¿por qué dice Bourdieu que es, digamos, para la aprehensión sincrónica? Y fíjense que él habla de aprehensión y no de análisis, ¿no? Porque él está diciendo, el concepto de campo me permite recortar un espacio de la realidad en el momento en que yo la voy a estudiar. Ahora, como él dice, ¿qué es un campo? Es, digamos, son espacios estructurados de posiciones, ¿no? O de puestos. A ver, la otra cuestión que creo que hay que entender, digamos, es que Bourdieu fue uno de los sociólogos que más insistió en que el trabajo, digamos, de las ciencias sociales tenía que, no sé si superar, pero sí tenía que contemplar dos aspectos o dos dimensiones que de alguna forma se habían presentado en algunos autores como contrapuestas. ¿Cuáles son estas dimensiones? Esto que yo les venía comentando de lo social, digamos, la cuestión de, por un lado, las estructuras, y por el otro lado, la cuestión de qué pasa con los agentes, es decir, qué pasa con los individuos, los sujetos que se desarrollan, que interactúan, que se relacionan cotidianamente. Bourdieu, ¿qué es lo que dice? No podemos entender los fenómenos y los procesos sociales si no hacemos referencia a estas dos grandes dimensiones. Por eso que van a ver, digamos, que él insiste fundamentalmente en la cuestión, primero, de que todo campo tiene una estructura. Y ustedes, si leyeron el artículo del campo científico, esta es una de las primeras cuestiones que Bourdieu menciona, ¿no? Hay una estructura del campo. Una estructura del campo que, ¿en qué se visualiza? Precisamente en cómo están ordenadas jerárquicamente esas posiciones. Y como él dice, esas posiciones son independientes de las características de los sujetos que las ocupan, y es más, muchas veces, o no muchas veces, sino que siempre determinan esas características. A ver, chicos, ¿qué es lo que está diciendo Bourdieu? Bueno, acá hay diferentes posiciones que son, como les digo, jerárquicas. Y que obviamente esto implica entonces que en un campo hay tanto instituciones como agentes. Obviamente las instituciones tienen puestos, tienen posiciones. Y a esas posiciones van a acceder determinados individuos y no otros. Pensemos en el campo, si ustedes quieren, académico, o en el campo científico en Argentina, y pensemos en, por ejemplo, el presidente o el rector de la Universidad Nacional de La Plata. Que ahora, bueno, hubo elecciones, qué sé yo, se está, digamos, por modificar, por cambiar este elenco.
en el cual nuestro exdecano está jugando fuerte. Bueno, pero eso es otra cuestión aparte. Ahora digo, ¿podemos pensar un presidente de una, o un rector de una universidad nacional que no sea un egresado universitario? Suena muy difícil, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo que está diciendo Bourdieu. Hay algunos puestos que reclaman determinadas condiciones de sus agentes, de aquellos que los van a ocupar. Ahora, esto también, digamos, ¿qué es lo que pasa? Esto, como les digo, integra, compone determinada cuestión jerárquica. Obviamente, a ver, ¿qué es lo que digo? Y esto digo aún en puestos o en posiciones que parecen similares. No es lo mismo el presidente o el rector de la UBA o de la Universidad Nacional de La Plata que el de 3 de febrero. Y esto no porque sea una cosa peyorativa con respecto a la Universidad de 3 de febrero o la de La Matanza, ¿no? Sino que tanto la UBA como la Universidad Nacional de La Plata tienen una historia diferente, tienen un peso diferente, cuantitativa, cualitativamente. Entonces, vean ustedes cómo dentro de un mismo, si se quiere, campo, y aún con puestos que nominalmente son idénticos, las posiciones son diferentes. Profesor, ¿y por qué es independiente de los sujetos? O sea, ¿depende más del contexto, del proceso histórico en que fue dando las cosas, o por qué? No, Alma o Anaí, es porque, a ver, digo, la posición que tiene, ya te digo, el presidente o el rector de la UBA dentro del campo académico y dentro del campo científico es totalmente independiente de quien lo ocupe. Obviamente que quien lo ocupe le puede imprimir a su gestión alguna característica personal. Pero dentro, si querés, del consejo, del SIN, del consejo de rectores de la universidad, la voz del presidente de la UBA siempre va a tener un peso específico, más, si querés, Claro, importante que es como, ya te digo, que el peso le da el cargo y no la persona, digamos. Exactamente, por el cargo que ocupa. Entonces digo, obviamente que, y ya también lo estaba diciendo, llegar a ese cargo no es algo, digamos, fácil, es decir, y se reclaman o se demandan una serie de características que, bueno, hay que cumplirlas. Pero una vez que alguien llegó ahí, esto, no niego las cuestiones personales, digo, la importancia de lo que empieza a decir está dada por este lugar institucional que ocupa ese puesto dentro de un determinado ámbito o de un determinado espacio que no es solo que no es geográfico, sino social. Y por el prestigio, como decir, la historia, etcétera, etcétera, que tiene esta institución y que tiene ese cargo. Entonces, esto es por un lado. La otra cuestión que va a decir Bourdieu, bueno, en esta estructura hay tanto instituciones como agentes. Y la estructura es este ordenamiento, como les digo, jerárquico de posiciones, de instituciones, de agentes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo que él va a decir también es que esa estructura es dinámica. Y acá está esto que yo les comentaba de esta visión de Bourdieu de juntar la estructura y lo que es la acción de los agentes. ¿Por qué esta estructura es dinámica? Bueno, porque, y acá está la otra cuestión, dentro de cualquier campo siempre hay un elemento central de conflicto. Siempre hay una lucha. Una lucha, ¿por qué? Por ocupar estos lugares jerárquicos,
pero también por replantear estos lugares jerárquicos. Entonces, digo, acá hay un movimiento constante. Por eso que la estructura es dinámica. ¿Y de qué depende que sea dinámica? Depende de, obviamente, las relaciones de fuerza entre estos actores y las estrategias que estos actores, estos agentes, instituciones o personas, puedan desarrollar dentro del campo. A ver, chicos, yo digo, salgamos, si ustedes quieren, chicos, chicas, perdón, del campo científico. El concepto de campo me puede llevar a, digamos, ver, qué sé yo, la cuestión de el campo de la producción literaria en Argentina, el campo de la música popular en Argentina. Hola, Augusto, ¿cómo estás? El campo de la religión en Argentina. En Argentina, o si ustedes quieren, a nivel, qué sé yo, latinoamericano o a nivel mundial, si se quiere, ¿no? Es decir, la cuestión es que esto es lo que a Bourdieu le permite recortar un determinado ámbito de la realidad para analizarlo en profundidad. Por eso que él dice que él cuando empieza a hablar del campo científico, él va a decir, es un campo social de producción simbólica. ¿Qué quiere decir? Ojo, no se producen bienes que son tangibles. Sin embargo, el que no sean bienes que son tangibles, a ver, y esto también vale una aclaración. ¿Por qué? Porque también dentro del campo científico hay bienes tangibles. Por ejemplo, ¿qué? Un libro, un artículo dentro de una revista, digamos, lo tangible es aquello que yo puedo agarrar, que puedo tocar, que puedo llevar de un lado para el otro. Esto es lo tangible. Sin embargo, ¿por qué Bourdieu habla de producción simbólica? Porque en verdad, ese artículo, ese texto, ese capítulo dentro de un libro es la objetivación de algo que tiene que ver con una elaboración teórica. Y esta es la producción simbólica. Produzco en un ámbito que después, obviamente, lo objetivo, lo pongo en un papel. Pero que, en principio, su producción depende de otra cosa. Por eso él dice, es un campo de producción simbólica. Les reitero y les recuerdo lo que les dije la primera vez que nos juntamos, y mucho más. Sí, Guinevere se vuelve tangible. Sí, tenés productos que son tangibles, como los textos, como los artículos, como los papers, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, digamos, también vos tenés por ahí una conferencia, en donde, obviamente, el señor va y habla, y ahí, digamos, el discurso es lo que importa. Digo, no todos los bienes simbólicos se vuelven tangibles, aunque sí, obviamente, se objetivan. Y después vamos a ver que también se objetivan otra serie de cuestiones. Pero lo que quiero decir es la producción primera es simbólica, después se vuelca en algo, digamos, tangible, etcétera, etcétera. Respondida la pregunta de Guinevere, insisto en esto, bueno, bárbaro lo que hiciste, Guinevere, y yo les pido a todos ustedes que hagan esto. Es decir, como les dije, Bourdieu es un autor complejo, por lo tanto, deténganme, pregunten todo lo que no resulte claro.
¿Mm? A mí, digamos, lo que me interesa es que comprendan los autores, no que repitan tipo, digamos, cotorra o tipo grabador, lo que los autores dicen sin entenderlos ni comprenderlos. Y en este sentido me parece que el concepto de campo en Bourdieu es un concepto que vale la pena comprenderlo. ¿Por qué? Porque nos puede ayudar a analizar una serie de campos que empiezan a mostrarnos un conjunto de aspectos y de procesos a partir precisamente de entender esto, digamos, de este concepto de campo, este concepto de competencia, este concepto de lucha. Una cuestión más en esto. Bourdieu usa mucho el término de concurrentes. Si ustedes quieren, para que se entienda mejor, lo pueden leer como concurrentes competidores. Digamos, el término de concurrentes en Bourdieu también está haciendo referencia a esa cuestión de competencia. Bien, volviendo entonces ya a la cuestión del campo científico. Fíjense lo primero que él dice. El campo científico o el ámbito de la producción científica, es decir, es un campo de lucha. ¿Qué es lo que está diciendo fuertemente Bourdieu? No se crean que esto es una cuestión de que acá todos somos buenitos, todos somos honestos, nos ponemos contentos porque alguien descubrió algo en lo que nosotros estábamos investigando. No. Acá hay competencia, acá hay lucha. Entonces dejémonos de embromar con estas imágenes edulcoradas de el conocimiento. No. Acá, ya les digo, hay conflicto. Profe, en esa Sí. parte Bourdieu como que le pone un poco, como que introduce también un poco el concepto de conciencia de clase, ¿no? Porque habla como los científicos que ya están o que están hace más tiempo, suelen como que acomodar todo para su beneficio, incluso aunque eso le cueste a los que van entrando, digamos. Sí, en verdad, digamos, él, en verdad, digamos, más que, es decir, conciencia de clase, ahí yo te diría que ahí lo que él está haciendo referencia son a determinados mecanismos de dominación y de... claro, es decir, sí, Nadina, tiene que ver con la autoridad científica, exactamente. Ahora vamos a hablar de eso. Es decir, y la cuestión de lo que puede, es decir, de lo que puede ser definido como, digamos, normalidad o como concepciones legítimas dentro de un campo. Es decir, en la última parte él sí va a hacer referencia más a la relación de los campos, y sobre todo del campo de las ciencias sociales, con el campo de la política y con el campo de cómo las producciones intelectuales van a ser aprovechadas por determinadas clases sociales y no por otras. Pero eso es en la parte final del artículo. Cuando él habla dentro del campo, lo puedo tomar, es decir, en verdad lo que puedo tomar es como sectores en pugna. No sé si como clases sociales, Ana, y yo no me atrevería tanto. Claro, no. Es decir, Sí, si no, igual sí... me refería como a esa diferencia que hay, que por ahí si uno lo vuelca a la ideología en la sociedad, digamos, es parecido. Sí. De los que Sí, tienen sí. el poder, digamos, que ya están ahí metidos, y los que, bueno, recién empiezan o están en otra posición, digamos. Exacto, ahí sí, Anaí. Y incluso después él va a hacer referencia a esto, digamos que en eso sí hay una analogía, como vos bien la marcaste, con
la cuestión de las sociedades clasistas con la jerarquía, exactamente. Es decir, como dice Wignivers, en el sentido de cómo la dominación de un sector hegemónico, y eso véanlo en el artículo último que les subí, digamos, tiene que ver con la imposición de una visión del mundo. ¿Mm? Es decir, y esto es clave en los procesos de dominación. Quien logra imponer una determinada visión del mundo, de la realidad, y de lo que es normal, y de lo que es esperable, y de lo que es deseable, está ejerciendo una dominación sobre todos los demás, en tanto los demás acepten esa imagen del mundo. Por eso que él dice, y acá voy a la cuestión que mencionaba Nadina de la autoridad científica o de la competencia científica. Fíjense lo que él dice, bueno, ¿cuál es el capital específico del campo científico? Dice, la autoridad científica o la competencia científica. Inmediatamente señala dos cuestiones. Él dice, ojo, la autoridad científica es tanto capacidad técnica como poder social. Y cuando habla de competencia científica, él dice, es la capacidad de hablar y actuar legítimamente en materia de ciencia y que está socialmente reconocida. Fíjense cómo inmediatamente hace referencia a las dos cuestiones. Acá no solo tiene que ver la capacidad técnica, que sí tiene que estar, sino la cuestión de la legitimación, del poder social. ¿Qué quiere decir? Que esa capacidad técnica tiene que ser tomada como lo normal y lo que se demanda dentro de ese campo. Por eso que él después va a decir que los conflictos políticos dentro del campo científico no son separables de los conflictos epistemológicos. Pero vamos por partes, eso ya va a venir, digo, ya los vamos a aclarar, pero quiero, digamos, como decía, bueno, te leo Jazz, no sé cuál es tu nombre. Jazmín, listo. Digamos, como decía Jazmín, vamos ordenadamente. Lo que quiero decir con esto es que tanto la autoridad como la competencia científica tienen estas dos dimensiones, una dimensión técnica y una dimensión de reconocimiento social o de legitimación. La legitimación es esto, cuando tomamos algo como lo normal, lo esperable, lo deseable dentro de determinada situación y dentro de determinado fenómeno, y no lo ponemos en duda, ni lo criticamos, ni nada por el estilo. Esta es la cuestión de legitimación. Es decir, por eso que la cuestión de la legitimación de la autoridad es una de las cuestiones fundamentales. Y como después va a decir Bourdieu, no hay instancias legitimadoras de la legitimación. El que algo aparezca como legítimo y como, digamos, por lo tanto, como valor universal y como regla para todos los que intervengan ahí, tiene que ver con precisamente las relaciones de fuerza y cómo determinadas visiones se pueden imponer dentro de determinados ámbitos específicos que para Bourdieu son los campos. ¿Me expliqué con eso o quieren que lo desbroce un poquito? ¿Está? ¿Se entendió? Sigo. Bien. Entonces la dimensión técnica es la estructura y la dimensión social sería la lucha de fuerzas dentro del campo, ¿no? ¿O no entendí? La dimensión técnica, ahí sería aquellos, digamos, conocimientos que tienen que ver con determinados procedimientos, determinadas reglas que
se supone tenemos que cumplir cuando hacemos investigación. Sí, cuando hacemos investigación científica. Obviamente, si nosotros queremos, ahora termino de redondear eso y te respondo, Nadina. Si nosotros queremos intervenir en el campo de la investigación científica, esto lo tenemos que tener aprendido, es decir, lo tenemos que saber y lo tenemos que no solo saber teóricamente, sino saber actuar. La legitimación tiene que ver con la cuestión de que este tipo de reglas sea aceptado sin ponerlas en duda, sin replantearlas. Y ojo, yo les comentaba cuando hablábamos del artículo de Anderegg que la concepción de ciencia que tenemos hoy no es la misma que hace 200 años o que en el siglo XIX o en el siglo, digamos, XVIII, cuando empezaron las primeras concepciones de ciencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que digo? Se pueden poner en duda estas reglas, estos procedimientos, etcétera, etcétera. La legitimación está cuando yo los acepto como, a ver, te diría, lo normal y además lo normativo. Lo normal, porque esto siempre fue así, y lo normativo, ¿por qué? Porque lo tengo que cumplir. Entonces, la legitimidad está allí, en esta cuestión de, digamos, tener que cumplirlo, y no ponerlo en duda. A ver, salgamos del ejemplo del campo científico. Vamos, si ustedes quieren, a lo que es un sistema político. Yo puedo poner en duda la capacidad, el interés, las buenas intenciones de determinado elenco político en Argentina. Ahora, lo que no puedo poner en duda es la legitimidad de ese elenco político si cumplió con las reglas de lo que en Argentina entendemos por democracia. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Es decir, si hubo un elenco, un partido, una alianza que se presentó a elecciones, obtuvo los votos y por lo tanto, digamos, ocupa el poder del Estado. Eso lo legitima, más allá de que después estemos de acuerdo con las decisiones o no que toman. Es decir, pero, a ver, esta cuestión de que son los 4 años, y son los 4 años, y esto es la legitimidad. ¿Me supe explicar mejor con ese ejemplo? Sí, profe, bastante claro, creo. Bárbaro. Entonces, es decir, la legitimidad es esto, es lo que nosotros aceptamos. Nadina, a ver, la competencia científica, por eso, bueno, tiene que ver con esto de la legitimidad. ¿Qué es lo que dice Bourdieu? Es la capacidad de hablar y de actuar legítimamente en nombre de la ciencia. Fíjate qué es lo que está diciendo. Es decir, que aquellos que reclaman para sí la competencia científica, hay una doble cuestión. Primero y principal, nos dicen qué es el conocimiento científico y cómo debemos llegar a ese conocimiento científico, es la capacidad de hablar y la capacidad de actuar, es decir, reproducen o cumplen con esas normas, esas leyes, esas reglas que ellos imponen. Y esta cuestión de decir cómo hay que hacer y de hacer lo que se está diciendo es lo que refuerza la legitimidad. Es decir, refuerza esta cuestión de que, bueno, sí, si quiero conocer científicamente, esta es la forma. Y lo que ellos que dicen es socialmente reconocida. Es esto que estábamos hablando. Esta cuestión no solamente de ese grupo, sino de aquellos que están por fuera de ese grupo,
de aceptar precisamente esa definición. Esta es la cuestión del reconocimiento social, la cuestión de la legitimidad. ¿Se entendió, Nadina? Digo, ¿lo supe explicar? Bárbaro. Bien, entonces tenemos esto. Buenísimo, gracias. Bourdieu, después de esto, dice, bueno, acá hay que hacer algunas aclaraciones. Es decir, la primera aclaración, él dice, ojo, las relaciones sociales objetivas no son lo mismo que las interacciones. Y esto es lenguaje muy técnico, chicos y chicas, y por ahí si me tomo unos minutitos, discúlpenme, pero me parece que vale la pena. En el ámbito de las ciencias sociales, cuando hablamos de relaciones sociales, decimos que estas relaciones sociales son objetivas. Ustedes esto lo van a encontrar tanto en Durkheim, como en Marx, como en Weber, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir que son objetivas? Quiere decir que de alguna forma hay un conjunto de relaciones sociales que son como moldes dentro de los cuales entramos. Marx dice que son sobre todo, por ejemplo, las relaciones de producción. ¿En el sentido de qué? En el sentido de que hay individuos dentro de los procesos de producción que lo único que tienen para aportar es su fuerza de trabajo, en tanto otros tienen, digamos, la propiedad de los recursos o el desarrollo de fuerzas productivas. Por eso que estas relaciones son objetivas. De acuerdo a qué es lo que tengo, voy a ocupar determinada posición dentro del proceso de producción. Si solamente tengo mi fuerza de trabajo, ¿qué voy a ocupar? La posición del proletariado. Si tengo la propiedad de los medios y de los factores de producción, ¿de qué lado voy a estar? Bueno, del capitalista, burgués, etcétera, etcétera. Esto es lo que se entiende por relaciones objetivas. Si quieren, salgamos del proceso de producción, vamos, si quieren, a esta relación que nosotros estamos llevando adelante. Es decir, ¿por qué estas también son relaciones objetivas? Y bueno, porque, digamos, a mí como docente me corresponden ciertas cuestiones que tengo que hacer. Y esto también tiene ciertos derechos y deberes. A ustedes como estudiantes también les corresponden ciertos derechos y deberes. Entonces entramos en estas relaciones. Esta es la cuestión de relaciones objetivas, relaciones sociales. Por eso él dice las relaciones sociales objetivas. Dentro del campo científico, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos el investigador principal, tenemos el codirector de una investigación, tenemos, digamos, los investigadores independientes, tenemos los ayudantes, los pasantes, etcétera, etcétera. Todo esto son relaciones objetivas. ¿Cuáles son las interacciones? Las interacciones son las relaciones personales. Obviamente, digamos, aquellos del estudiante que se siente, digamos, más cómodo, más atraído por determinado docente, entonces, bueno, se queda charlando, qué sé yo, y a partir de esto después, bueno, puede pedir una carta de recomendación, etcétera, etcétera. Esas son las interacciones. Las interacciones se desarrollan dentro de las relaciones sociales objetivas y pueden generar variaciones, etcétera, etcétera. Digamos, pero no un cambio de relación social objetiva. Mientras, por lo menos, esa relación permanezca. Entonces, lo que él dice, ojo, una cuestión son las interacciones y otra las relaciones sociales que son objetivas. El presidente de la UBA puede ser, digamos, muy amigo y compinche y haber cursado juntos, etcétera, etcétera, con el de Lomas de Zamora. Pero sin embargo, cuando estamos en la reunión del CIN, acá las relaciones son objetivas.
Uno es de la uva, el otro es de Lomas de Zamora. Por eso la cuestión. Y después, la otra cuestión que va a señalar Bourdieu es que la instancia de legitimación dentro del campo científico la va a dar un grupo particular que está dentro de ese campo, que son aquellos, digamos, a los cuales les puede caber este calificativo de sabios, etcétera, etcétera. ¿Qué son qué? Digamos, personas que tienen toda una trayectoria que los ha llevado a que la comunidad científica los reconozca como tipos que son solventes, rigurosos, a los cuales hay que escuchar, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es este núcleo, o si se quiere, y ahí sí, Anaí, hay una cuestión similar, si querés, a clases sociales, en el sentido de que estos sabios, de que este grupo, en verdad es una élite. Son unos pocos. Profe, Sí. ¿son estos a los que se refiere los que defienden el monopolio de la competencia? Exactamente, son aquellos que van a reclamar, por ahí sin reclamarlo, es decir, sin reclamarlo explícitamente, pero sí van a reclamar, digamos, la cuestión de la autoridad científica y de la competencia científica. ¿Por qué yo puedo decir cómo hay que hacer? Porque lo hice. ¿No? Y porque tengo un conjunto de acciones, de investigaciones con sus resultados que me dicen que, como hice de esta forma, quiere decir que esto es efectivo, eficiente, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, esto es lo que hay que seguir. Bien. Y la otra cuestión que también lo estamos charlando y que Bourdieu lo va a señalar, digamos, una y otra vez, es que dentro de cualquier campo hay conflicto de intereses. Y que cada campo va a tener sus intereses específicos, que incluso hay intereses que pueden parecer como desinteresados. Porque él dice, bueno, acá, ¿cuál es el interés? El interés son determinadas posiciones, determinados reconocimientos, determinado acceso a recursos, ámbitos de publicación, etcétera, etcétera. ¿Por qué pueden aparecer como desinteresados? Y bueno, porque en principio no está el interés por lo monetario, por la remuneración, ni nada por el estilo. Obviamente que eso también va acompañado, digamos, o las remuneraciones más altas, o qué sé yo, digamos, llegan a partir también de el reconocimiento por la producción, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que dice Bourdieu? Ojo, no es esto a lo que están orientados los científicos. No es hacia lo económico, por eso puede parecer como desinteresado. Entonces, y esto dice, ojo, en todos los campos. Aún en los campos, él después lo va a decir en otro artículo, que aparecen como más lejanos al interés, como puede ser la producción cultural. Que por ahí está asociada a una cuestión de bohemia, de cuestión de la creatividad, de que, digamos, los artistas pareciera que no comen, etcétera, etcétera. Pero, bien, esa es otra cuestión. Pero en todo campo hay intereses. Y lo que también él va a decir, y esto, bueno, ya lo venimos diciendo, que todo juicio técnico está contaminado por la posición social. Y esto, digamos, tiene que ver con ¿qué? Con una cuestión que también Bourdieu va a empezar a introducir aquí, después, digamos, lo va a trabajar mejor, que es
esta cuestión de cuáles son algunas, uno podría decir, objetivaciones de ese capital simbólico. ¿Cuáles son, por ejemplo, estas objetivaciones? Los títulos, los certificados. Él va a decir, todo juicio, ¿por qué va a decir que todo juicio técnico está contaminado por el posicionamiento social? Chicas, chicos, todos sabemos que incluso los títulos universitarios no valen todos los mismos. Es distinto un licenciado en economía de la UBA o de La Plata que uno de, qué sé yo, la Universidad de Rosario. Y esto digo, no quiero con esto menospreciar a nadie, ¿eh? Es decir, pero me parece que esto es algo que es una realidad objetiva, ¿no? Entonces, por eso él dice que el juicio técnico está contaminado por la posición social. Es decir, en este sentido. A ver, hoy se ve, chicos, en las cuestiones de los concursos, etcétera, etcétera, ¿no? Si uno tiene una maestría y otro tiene un doctorado, pareciera que quien tiene el doctorado, digamos, tiene mayor capacidad técnica. Y yo les puedo asegurar que en muchísimas oportunidades esto no es así. Sin embargo, está esta cuestión del posicionamiento social. Es un doctor. El otro es un máster. O solamente un licenciado. Entonces, esto es lo que está diciendo Bourdieu. Y esto está, digamos, relacionado con otra cuestión que yo les comenté, y que él dice que las dimensiones políticas y epistemológicas no son separables en el abordaje de los conflictos dentro del campo científico. Exacto, universidad pública, universidad privada, Anaí, sí, eso sí. Aunque, ahí vos fíjate, Anaí, hay universidades públicas como la de Buenos Aires, como la UBA y como la de La Plata, que tienen mucho más prestigio que universidades privadas. Incluso, es decir, los egresados de ciertas universidades públicas son preferidos con respecto a ciertas universidades privadas. No, obviamente a eso me refiero. La universidad pública siempre está mejor posicionada que la universidad privada. Vos por ahí hablas con un abogado de la universidad, por más que vuelva un LP, por ahí no tiene el mismo conocimiento que alguien que estudia en la UCA, pero hay como, no, es mejor el de la pública que el de la privada. Sí. Bien, entonces, digamos, fíjense cómo esta cuestión de los juicios contaminados por la posición social, digamos, está hasta en estas cuestiones, digamos, es decir, por eso que Bourdieu lo señala y lo señala enfáticamente. Voy a la otra cosa. ¿Por qué Bourdieu dice que no es posible separar los conflictos políticos de los conflictos epistemológicos dentro del campo? A ver. Si bien después vamos a ver con más detenimiento esta cuestión de lo político, hagamos para ver un poquitito de qué es lo que estamos hablando, hagamos una primera referencia a cómo, digamos, Maquiavelo define la política, y de allí en más, digamos, esto se toma digamos, hasta el día de hoy. Para Maquiavelo, digamos, una de las cuestiones centrales dentro de la política es imponer la propia voluntad, aún, pero no necesariamente, dice él, en contra de la voluntad de otros. Por lo tanto, Maquiavelo entiende la política como conflicto y entiende la política como imposición. Es cuando un grupo logra imponer determinada cuestión a otro o a otros grupos. Lo logra imponer, digamos, por ahí por consenso, y si no, digamos, por ahí porque tiene el garrote más grande. Pero
Esa es otra cuestión, ¿no? Política, entonces, es conflicto y es imposición. Ahí está. ¿Ah? Y obviamente, digamos, si yo puedo imponer, ¿qué es lo que quiere decir? Puedo imponer en el esquema de Bourdieu de acuerdo a las posiciones jerárquicas que ocupo dentro del campo. ¿Está? Ahora, ¿cuál es el conflicto epistémico? Sigan ahí. El concepto de política no es relaciones de mando y obediencia. Relaciones de... Mando y obediencia. Porque tenía como que era el concepto de política. Dentro de política te diría no tanto una cuestión de obediencia, sino una cuestión de aceptación de la autoridad del otro. ¿Mm? No siempre actuamos obedientemente, exacto, son relaciones de poder, ¿no? Es decir, sino que muchas veces lo que... Es decir, lo que hacemos es aceptar el marco normativo que el otro nos impone o nos propone. ¿Mm? ¿Y por qué te digo no solo es obediencia? Porque puede ser, digamos, no oposición. No siempre la política en este sentido nos reclama hacer, sino que muchas veces nos reclama no hacer y dejar hacer al otro. ¿Mm? Y en eso también hay una cuestión de imposición, Anaí. Por eso digo, está bien lo que vos marcás, pero me parece que es una parte de las relaciones de poder, entendidas en ese sentido, y por lo tanto una parte de lo que es el juego político. Es decir, está esta cuestión también de aceptar, aún sin que hagamos algún tipo de acción para eso. Bien, pero sí, de alguna forma también lo que decís es eso, es obedecer. Aunque por eso te digo, no solamente eso. ¿Puedo hacer un mandato, una prohibición? Sí, es decir, sí, Anaí, es cierto, puede llevar a una cuestión de represión, pero ahí hay otra cosa que marca Maquiavelo ya en El Príncipe y que después la va a retomar Gramsci, que es el otro pensador italiano, digamos, muy interesante, después podemos hablar de él, que él dice, en la cuestión política hay también en esta cuestión de imposición como dos dimensiones. Es decir, una dimensión es el convencimiento o la construcción de consenso y otra cuestión es la imposición. Digamos, nosotros podemos aceptar la posición del otro porque de alguna forma nos convenció y entonces la compartimos. Es decir, y esta es la construcción de consenso. Es decir, entonces, es decir, bueno, perfecto, bueno, estos son los objetivos, hacia allá vamos, está listo, perfecto, estamos todos de acuerdo, salimos para allá. Digamos, hay una cuestión, esto es lo que Gramsci llama la cuestión de hegemonía. Él dice de imponer lo que son intereses particulares como intereses universales. O los intereses de una clase o de una fracción sobre la totalidad de la población o de la sociedad, o por lo menos de los sectores mayoritarios de una sociedad. Pero acá hay, digamos, convencimiento. Hay acuerdo. Ahora, ¿qué dice, digamos, Maquiavelo y también Gramsci después? ¿Cuál es la otra? Maquiavelo dice, bueno, lo otro es, digamos, la imposición vía, digamos, como decir, represión, vía la acción violenta. Que Gramsci va a llamar coerción y es lo mismo. Es decir, bueno, perfecto, mirá, no, acá no estamos de acuerdo, qué sé yo, vamos a salir a manifestar. Bueno, vos salís a manifestar, yo te mando la cana, te surto a bastonazos y después volvés, listo, perfecto, ahora te va a quedar de acuerdo, ¿está? Entonces,
por eso te digo, la cuestión del juego político está siempre entre estas dos cosas. ¿Mm? Ojo, la coerción no siempre implica el uso de una violencia explícita. ¿Ah? También implica el uso de una violencia simbólica. ¿Mm? ¿En el sentido de qué? En el sentido o bien de sanciones sociales o dentro de la cosa, o de cuestiones como, por ejemplo, qué sé yo, la cuestión de la lealtad al bloque o a determinada cuestión. ¿Mm? Esto también la coerción puede ser en ese plano, lo que digo. Por eso que digo, también acá por eso que, digamos, tanto Maquiavelo como Gramsci dicen, ojo, estas son dos dimensiones que permanentemente están presentes en el juego político. ¿Mm? Y siempre hay alguna combinación de construcción de consenso con alguna cuestión de coerción. Pero lo que digo, Anaí, es decir, es cierto lo que vos mencionás, digo, no es la única forma. ¿Mm? Están estas dos. Y por ahí, como muchos dicen, bueno, la construcción de consenso es, o el ejercicio de la hegemonía, es el recurso, digamos, más buscado y también el más barato. ¿Mm? Es decir, ¿por qué es el más barato? No solo por los recursos económicos que implica, sino también porque el que mejor disimula las relaciones de dominación o las relaciones de poder. ¿Mm? Bien, nos fuimos un poquitito, pero me parece que, es decir, vale la pena a partir precisamente de las intervenciones de ustedes. La cuestión política es esto, es conflicto y es imposición. ¿Mm? Es decir, ya sea a través de una acción de violencia directa o sea a través de la construcción de consensos, etcétera, etcétera. ¿Mm? Por lo tanto, la discusión política es quién se coloca en posición de poder imponer determinadas definiciones. En este caso, ¿cuál es la definición? La definición de ciencia, o la definición de conocimiento científico, o la definición de competencia científica. ¿Eh? Por eso que él dice, no las puedo separar. ¿Mm? Quien logra imponer una determinada definición de conocimiento científico, de competencia científica, inmediatamente se va a colocar en una posición de poder. ¿Me supe explicar? Digo, Sí, ¿quedó profe, está claro? Sí, profe. ¿Sí? Bárbaro. Es decir, me dejas tranquilo, Karina. ¿Eh? Porque, digamos, esto es también central en la cuestión de Bourdieu. Ahora, lo que él dice, bueno, esto está dentro del juego político. Por lo tanto, a ver, esta cuestión de lograr imponer una definición de ciencia también tiene que ver con otra cuestión que él señala, y acá fíjense lo que es la presión del campo y la presión de la estructura, cuando él dice que las prácticas científicas están sobredeterminadas. ¿Mm? Y hace referencia a dos conceptos básicos, que son los de interés intrínseco y interés extrínseco. Y él dice, bueno, a ver, dentro de un determinado ámbito científico, los investigadores, digamos, llevan adelante su práctica, ¿por qué? Bueno, porque hay un interés intrínseco, es decir, a ellos les interesa determinadas temáticas, determinadas problemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que él dice?
para que estas problemáticas sean legitimadas y, por lo tanto, la producción científica sea tenida en cuenta y valorada socialmente, también es necesario que esas problemáticas respondan a un interés extrínseco. ¿Qué quiere decir? Que la comunidad científica particular las reconozca como importantes, como significativas, como dignas de investigar, como dignas de analizar, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso él toma un texto de, me parece que es de Reif, y que dice, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando un investigador o un equipo de investigación que está abocado a determinada problemática encuentra un mes antes de que ellos publiquen, digamos, una publicación en donde otro equipo llegó a los resultados que ellos esperaban llegar, pero antes? Obviamente que dice, bueno, acá hay una cuestión de desánimo, de todo. ¿Por qué? ¿El interés intrínseco varió? No. ¿Pero qué es lo que pasa? Ah, el reconocimiento, el interés extrínseco, sí. ¿Por qué? Porque ya la investigación que este equipo está haciendo no interesa. ¿Por qué no interesa? Porque el otro llegó antes. Entonces, dice, constantemente en esta cuestión está precisamente esta, por eso la práctica está sobredeterminada. Está sobredeterminada primero porque los problemas que están dentro de determinado ámbito científico, determinada disciplina científica, no son problemas que los puedan, digamos, que surjan solamente del interés de los investigadores. Hay un grupo de problemas que están definidos como tales dentro del campo científico y que la comunidad reconoce como significativos o como dignos de abocarse a ellos. Ahora, no solo están determinados por eso, las prácticas, no solo están sobredeterminadas por esto, sino que están sobredeterminadas también por los tiempos y por quién llega antes o quién llega después. Por eso que las prácticas están sobredeterminadas. Esto es a lo que Bourdieu hace referencia con ese término de sobredeterminación. Y la cuestión que también él va a señalar y dice, bueno, a ver, y acá comienza a hablar de otro tema que, o de otro, pues sería parte... el tiempo, Nadina, sería no parte del interés extrínseco, sino de la sobredeterminación. Es decir, a ver, el interés extrínseco está en tanto y en cuanto hay un conjunto de problemas o de problemáticas que son reconocidos como los más significativos dentro de determinado ámbito científico, o dentro de cada disciplina científica, si vos querés. Esto es el interés extrínseco, es decir, aquello que aparece como interés común, o como problema común, o como orientación común de este grupo de investigadores. Este sería el interés extrínseco. Ahora, la sobredeterminación está precisamente en cómo llevo esto a cabo, y cómo lo llevo, de alguna forma, en el menor tiempo posible. Es cierto lo que decís, Brian, por eso algunas investigaciones quieren publicar antes, pero no dentro dentro del campo, es decir, depende acá. Acá hay dos cuestiones, Brian, que después vamos a ver. ¿Por qué? Porque una de las estrategias que se utilizan es por ahí esta cuestión de lo que pueden llamarse los papers. Claro, Alma, sí, pero vamos primero con Brian. Es decir, hay algo que se acepta dentro de las distintas disciplinas, y es que, digamos, uno puede llegar a publicar algo cuando todavía
no está, digamos, del todo comprobado. Es decir, cuando las afirmaciones todavía no tienen la contundencia de la evidencia empírica, pero que de alguna forma recortan el problema y hacen un avance en cuanto al conocimiento que hay sobre ese. Digo, no se ofrece una cuestión definitiva, en ciencia no hay nada definitivo, pero digo, es decir, definitivo en el sentido del final de la investigación, pero sí se está avisando que uno está precisamente investigando en eso y que ha llegado a determinados avances. Son, digamos, los informes de avances, los papers estos de los primeros pasos de la investigación. Y tienen una determinada validez. Ojo, digamos, también tienen la cuestión de que otro puede aprovechar eso y seguir avanzando. Digamos, digo, cada una de las decisiones que se toman tienen sus cosas a favor y sus riesgos. Entonces, el publicar antes, pero no cerrando con toda la evidencia, ¿no?, hace que por ahí sí, uno delimite y diga, mirá, yo estoy haciendo esto, ¿no?, pero con ese riesgo. Sí, obviamente el condicionamiento en cuanto a la práctica científica tiene que ver con que, bueno, acá hay que seguir los procedimientos, Anaí. Esa es así. Ah, bueno, Jazmín, qué bueno que volviste. Quizás no sería contraproducente para... Ya queda la cuestión del tiempo, se apresuran. Es que ahí, Josías o Emanuel, la cuestión es que no, es decir, desde el punto de vista de la cuestión científica, no es que en este tipo de papers vos adelantás conclusiones, digamos, o llegás a enunciados de tipo afirmativo. Generalmente estos papers lo que hacen es especificar y recortar el problema y comentar los avances que vos hiciste. Es decir, que pareciera que hay algunas asociaciones entre esto y lo otro, la evidencia empírica hasta ahora nos está mostrando tal cosa, es decir, pero ninguno que hace ese tipo de paper se arriesga a adelantar conclusiones que después, digamos, tengan que ser revertidas. Son supuestos con cierta, con cierta presunción de comprobación, pero nada más. Pasa que si llegan a conclusiones diferentes, sí serían válidos. Sí, es decir, y por eso que siempre queda abierto, por eso que, Anaí, por eso que uno no se arriesga a esto. A ver, chicas, chicos, piensen toda la cuestión que hubo con la pandemia del SARS-2 o del COVID. ¿Ah? Usábamos barbijo, no usábamos barbijo, es que sí, que no, que las primeras vacunas, las segundas, es decir, ¿qué es lo que pasó? Una sola dosis, 2, 3, es decir, todo esto tiene que ver con las cuestiones de las investigaciones científicas y de las competencias que hubo. Chicos, a ver, chicos, chicas, a todos los laboratorios les importaba llegar primero, ¿no?, con la producción de la vacuna. Y por eso, digamos, las vacunas, digamos, están hoy todavía todas aprobadas por procedimientos de emergencia, porque, digamos, falta todavía todo esto de una validación empírica mucho más contundente. Sin embargo, bueno, hoy ya uno podría decir está, sin embargo, fíjense que hay una serie de laboratorios que ahora están presentando todos para, digamos, la aprobación de las vacunas no por procedimiento de emergencia. Digo, si esto pasó con las vacunas, también puede pasar con otro tipo de investigación.
Bien. Ahora, esta cuestión de las competencias y todo esto, digamos, tiene que ver con, digamos, la cuestión de las inversiones, ¿no? Es decir, ¿por qué de las inversiones? A ver, chicas, chicos, todo proceso de investigación conlleva inversiones, fundamentalmente de tiempo. Cuando nos abocamos a un determinado problema de investigación, estamos dejando otros de lado y estamos dejando otras actividades de lado. Por lo tanto, la primera inversión es la de cualquiera de los que nos metemos en el campo de la investigación, ¿no? Después hay otra serie de inversiones en recursos, en programas, qué sé yo, estadísticos, o en programas de análisis cualitativo, o en textos específicos, o en compras de publicaciones con artículos específicos. Todo esto son inversiones. Por lo tanto, dedicarse a investigar implica que uno tome la decisión de dónde invierte. De dónde invierte en el sentido de a qué problema o a qué problemática se va a dedicar. Y después eso, digamos, digamos, esto tiene que ver con cuál es el capital que uno, el capital, digamos, científico que uno acumuló y cuál es el que pone en juego, toda una serie de cuestiones. Pero lo que Bourdieu señala aquí es que por ahí el llevar estas inversiones a los temas que son centrales dentro de un determinado ámbito, de una disciplina científica, son inversiones de alto riesgo. ¿Por qué son inversiones de alto riesgo? Porque seguramente hay más de otro equipo que está dedicándose a eso. Y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Podemos llegar tarde. Entonces, ¿qué es lo que dice Bourdieu? Muchas veces las estrategias de inversión llevan a que determinados equipos se orienten hacia temas que son secundarios. Es decir, ¿por qué? Porque, bueno, ¿qué es lo que voy a tener? Menos competencia. Quizás soy el único equipo que está trabajando en este tema, que no es de los centrales, que es de los secundarios, pero si obtengo buenos resultados, el rédito, el beneficio que voy a obtener es, digamos, mucho mayor de la inversión que hice. Y acá, chicas, chicos, cuando Bourdieu usa el término capital, lo usa en el más estricto sentido económico. El capital es algo que se juega para obtener beneficio. Por eso él va a hablar de inversiones. Y por eso va a decir, bueno, acá hay estrategias dentro de esto. Estrategias que después, vamos a ver, tienen que ver con cómo se acumula el capital científico. Pero estas estrategias, en principio, son estrategias de inversión. La otra cuestión que ya hay que aclararlo y que Bourdieu lo va a aclarar después, es que, ojo, muchas veces estas estrategias no pasan por un proceso racional y total y absolutamente planificado, sino que tienen que ver con lo que el otro concepto de él, que es el hábitus, y que, digamos, por ahí lleva a tomar decisiones de este tipo, pero en forma, digamos, si se quiere, semiconsciente, no digo inconsciente, pero sí semiconsciente y no, digamos, tan explícitamente razonada o razonablemente tomada. Lo que quiero decir, las estrategias dentro de un campo no quiere decir que sean inconscientes, pero tampoco corresponden a esta imagen de un homus economicus que calcula racionalmente todos sus actos, como a veces dentro de determinadas corrientes de ciencias económicas se pretende imponer. No, estas decisiones, obviamente, esto está en juego, ¿no? Pero muchas veces no se toman, digamos,
dentro de esta cuestión tan explícita de un cálculo de inversiones, beneficios, ni nada por el estilo, sino que aparecen otra serie de cuestiones. Ahora, lo que también está diciendo Bourdieu en este primer apartado del artículo, es que hay una serie de estrategias en esto también de definir el campo y definir lo que es legítimo, que tienen que ver con precisamente cómo a determinadas cuestiones se le da un valor secundario o directamente se las pone como que tienen que ver con otra cosa, pero no con la investigación científica. Y él, digamos, hace referencia a la cuestión de Merton y la distinción entre lo que son conflictos sociales y lo que son conflictos intelectuales. Merton fue un sociólogo norteamericano, digamos, muy reconocido en su momento, que integraba lo que se llamó la corriente estructural funcionalista, que obviamente tenía otro nombre que era Parson, que era, digamos, Merton fue discípulo de Parson, y que en algún momento, sobre todo en los años inmediatos a la posguerra, a la Segunda Guerra Mundial, ocuparon, digamos, el lugar de preeminencia, de dominación dentro del campo de las ciencias sociales y de la sociología en particular dentro de Estados Unidos. Y que, digamos, tanto Parson como Merton, una de las cuestiones que esgrimían era esta cuestión de la objetividad y la neutralidad de las ciencias sociales. Uno, digamos, como persona podía tener su inclinación o su preferencia política, pero, digamos, como sociólogos, supuestamente actuábamos desde una cuestión de neutralidad valorativa, bueno, etcétera, etcétera. Eso después también lo vamos a ver, y no quiere decir que la objetividad esté reñida con la asunción de determinadas posiciones en el campo de lo político, social e ideológico. Pero esa es otra discusión. Vamos a la cuestión del artículo de Bourdieu y esta estrategia, digamos, que él toma el ejemplo en Merton, pero que se pone mucho de manifiesto. ¿En qué sentido? En el sentido de que él dice, bueno, hay una cuestión que son los problemas sociales, digamos, y que, los conflictos sociales, que son, bueno, conflictos, sí, con respecto a determinadas cuestiones, etcétera, etcétera. Pero si queremos entrar dentro del campo de producción científica, lo que importa son los conflictos intelectuales. Es decir, aquellos que están planteados dentro de determinada cuestión teórica o dentro de determinado campo teórico, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esta cuestión de delimitación y esta cuestión de diferenciación está de alguna forma también jerarquizando las actividades. Aquellos que se dedican a los conflictos sociales, bueno, sí, ellos algo están haciendo, pero no están haciendo ciencia. Los que hacemos ciencia son los que nos dedicamos a los conflictos intelectuales. Fíjense cómo marca límites, cómo, si se quiere, abre un parteaguas. Esto es ciencia, lo otro, y bueno, es actividad profesional, qué sé yo, pero no es actividad científica, no es investigación científica, ni nada por el estilo. Según, estas son también estrategias que se usan dentro del campo científico, digamos, para consolidar posiciones de dominación. Y la otra cuestión que también, digamos, se introduce un poquitito como cuestión de discusión, es algo que Bourdieu lo plantea en otros términos, pero yo se los voy a traducir
en lo que se llama, digamos, la cuestión de la historia interna y la historia externa de la ciencia. ¿Mm? Para algunos epistemólogos, es decir, entre ellos Popper bueno, ahora no me voy a acordar, y Lakatos, los problemas, digamos, centrales de cada disciplina científica están de alguna forma condicionados por lo que se llama la historia interna de las ciencias. ¿Qué es la historia interna de las ciencias? La historia de las elaboraciones de las teorías que se van haciendo dentro de la ciencia, cómo estas teorías se van continuando o cómo unas refutan otras, etcétera, etcétera. Entonces, para un grupo, ya les digo, de epistemólogos y también de investigadores científicos, los problemas están determinados precisamente por esta historia interna de la ciencia. Para otros epistemólogos, como Thomas S. Kuhn, Bachelard, etcétera, etcétera, en verdad acá hay una amalgama entre lo que es... Anaí, es decir, a ver, ten en cuenta esto que veníamos hablando, es decir, de lo que son las estrategias de delimitación, si querés, del campo y de imposición de lo que es la práctica científica con esta relación y en relación también a los problemas que se eligen para investigar. ¿Ah? Lo que dice Merton, hay determinadas problemáticas que sí yo las puedo tomar como científicas. Y hay otras que son sociales. ¿Qué quiere decir que son sociales? Que son problemas sociales, que de alguna forma quienes hacen ciencias sociales los tienen que abordar. ¿Por qué? Porque pueden llegar a dar alguna indicación o alguna solución, etcétera, etcétera. Pero estos son más como problemas prácticos. Quien se dedica a eso está bien, es un ejercicio de la profesión. Pero es investigación científica, no. Por lo tanto, fíjate cómo esta diferenciación que hace Merton te recorta el campo de la investigación científica, ¿no? Intervenir en lo que puede ser un conflicto social en orden a ver qué es lo que dice cada parte, tratar de explicitarlo, de verlo claramente, de ver cuáles son los puntos de acercamiento, etcétera, etcétera, es un conflicto social. Es toda esa producción, que también es una producción intelectual, de interpretación y todo lo demás, ¿es investigación científica? Merton dice no. Es decir, la investigación científica son los conflictos intelectuales, es decir, son las discusiones teóricas, conceptuales, que tienen referencias empíricas dentro del campo científico. Por ejemplo, bueno, ¿cómo reconocemos hoy a una clase social? Y lo que pasa que, bueno, fíjense ustedes ahí cómo la demanda por la solución social llevó, es decir, a poner una serie de recursos en esto. Es decir, a ver, hay una investigación científica que la llevaron adelante los epidemiólogos, los laboratorios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué la llevaron y por qué, digamos, contaron con recursos? Porque había una problemática social que demandaba una solución o la superación de eso en el corto tiempo. ¿Por qué Biden pudo decir no, miren, es decir, las vacunas van primero para Estados Unidos? Porque, bueno, porque Trump y porque él pusieron a partir de una serie de fondos estatales una serie de recursos muy importantes en, digamos, la investigación de Pfizer-BioNTech. Entonces, cuando vinieron los europeos, dijeron, mira, ustedes firmaron contratos, sí, perito para la vieja, pero la plata la puse yo, esto es mío. Entonces, es decir, lo que te quiero decir, sí, hay investigación científica en los laboratorios, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué se pudo hacer tan rápido? Es decir, porque acá hubo una serie de... Profesor, ¿por qué dice entonces que los que hacen ciencia son los conflictos sociales, digamos, y no los científicos?
Pues científico, ciencia, es como que eso me confunde. Sí, obviamente que eso lo confunden ahí, es decir, pero, a ver, lo que, por ahí yo te di el ejemplo dentro de ciencias sociales, ¿m? Pero bueno, digamos, dentro del campo de las ciencias biológicas, por ahí el responder a una demanda social como fue precisamente la que llevaba a revertir la situación de pandemia, acelera la investigación científica en determinados problemas y la desacelera en otros. Es decir, el hecho de la cuestión del COVID también dejó sin recursos a un conjunto de equipos de investigación que estaban abocados a otro tipo de enfermedades o de patologías. Entonces digo, aquí también hay una cuestión de competencia con respecto a dónde van los recursos. Vos me decís el tema de COVID, hasta dónde es científico y hasta dónde es social. Yo te diría que ahí tenés las dos vertientes, Anaí. Es decir, obviamente que yo puedo delimitar lo que es, digamos, toda la investigación en laboratorios que dio origen a las diferentes vacunas. En laboratorios y no en laboratorios, después con las pruebas en las personas, los estudios ciegos y todo lo demás. Eso cumplió con los parámetros de investigación científica. Ahora, ¿por qué se hizo todo eso? Y bueno, porque hay una demanda social, política, económica muy fuerte para esto. Es decir, yo no sé si en otras condiciones se hubieran conseguido tan fácilmente los voluntarios para las pruebas en las primeras instancias. O con lo que se decía en la tercera etapa. Entonces, lo que quiero decir, sí, yo puedo decir, bueno, esto es investigación científica, esto es demanda social, pero en algún sentido y en algunos aspectos, esto no puede ser tampoco, pero entonces el tema es vacuna, laboratorio, fue técnico-científico, y ciencia fue... no, es decir, a ver, ¿qué es lo que quiero decirte con esto de lo social? Lo que te decía recién, digamos, yo no sé si no estaba esta urgencia, hubiese habido una cantidad de voluntarios para la prueba de las vacunas como hubo en esas instancias. Es decir, sobraban voluntarios. ¿Por qué? Bueno, porque todo el mundo más o menos, es decir, tenía una confianza en algunos laboratorios y además porque todo el mundo quería sentirse protegido. Entonces, es decir, lo que quiero decirte es, muchas veces, y esto es lo que trataba de comentarles con la historia interna y la historia externa de las ciencias, muchas veces los problemas de investigación científica en verdad surgen o en verdad se imponen como centrales porque hay una demanda social, política, económica muy fuerte para que se instale. Obviamente, esta demanda político-social no niega la labor científica, sino que la impulsa y la coloca en un determinado momento en el centro de las problemáticas de un determinado ámbito científico, como puede ser la epidemiología, la biología, en el caso de las vacunas. Y fíjense ustedes cómo, bueno, la cuestión después de las discusiones y de la revalidación de títulos de los distintos laboratorios, cuando tuvieron que presentar sus pruebas. Es decir, está bien, unos llegaron primero, otros llegaron después, pero de alguna forma lo que tenían que probar es que a lo que ellos habían llegado era diferente de lo anterior, pero también era válido y también era efectivo. Por eso las cuestiones de, fíjense ustedes, la otra cosa que aparece es dónde se publican las investigaciones. Y empezamos entonces a hablar de
determinadas revistas científicas que de alguna forma validaban las investigaciones de los distintos equipos, institutos, etcétera, etcétera. Pfizer, Gamaleya, el de India, no me acuerdo cómo era, pero que era la Covishin, bueno, es decir, fíjense toda la competencia que hay ahí, y cómo ahí entran a jugar una serie de factores políticos sociales que tienen que ver con también cómo determinados ámbitos de decisión política deciden destinar recursos a esto. Entonces, es decir, me parece que no, Ariel, que no vamos a llegar, me parece que nos quedan unos minutitos y estamos recién en la primera parte. Pero bueno, después ya, digamos, veremos cómo ganamos tiempo con otras cosas. Anaí, a ver, quedó claro, lo que quiero decirte, Anaí, es, acá hay, por eso quizás también Bourdieu habla de prácticas sobredeterminadas. Porque muchas veces los temas de investigación tienen que ver con esta presión de un ámbito social, político y económico, y que son los que colocan dentro de un campo una problemática como central. Ahora, que lo que sí podemos desbrozar es lo que es, digamos, un procedimiento científico de lo que es un procedimiento también de presión social, etcétera, etcétera. Eso sí, pero no podemos separar uno de otro en cómo determinadas temáticas ocupan determinados lugares dentro de determinados ámbitos específicos de una disciplina científica. Esta es la cuestión. Ahí es donde las cuestiones aparecen, digamos, con esta amalgama de dimensiones. Ahora, que las dimensiones estén amalgamadas no quiere decir que no sean diferenciables. Esta es la otra cosa. Y siguiendo con esto, es decir, lo que también nos está, y acá, digamos, Bourdieu insiste mucho también en esto, porque por ahí también se habla de que, bueno, no, los investigadores eligen libremente los temas, las cosas. No, dice Bourdieu, no. Los investigadores eligen, y los equipos de investigación eligen los temas dentro de determinado ámbito y dentro de determinadas relaciones dentro del campo científico. Esto, ¿qué es lo que quiere decir? Esto tiene que ver con el capital específico acumulado, tiene que ver con las expectativas con respecto a los resultados de la investigación, y si ustedes quieren con respecto a los resultados de la inversión. Tiene que ver con qué procedimientos, qué métodos, qué formas de abordaje están legitimados para determinados equipos en determinadas posiciones. Lo que Profe. está constantemente... Sí. Sí, entonces quedamos que Bourdieu define capital como poder adquisitivo, o sea, cuando dice capital habla de eso, ¿cierto? Sí, no de poder adquisitivo, Karina, sino de un bien que yo puedo invertir para obtener beneficio. O poder tener más cantidad una vez que lo invierto, ¿cierto? Claro, o algo que me genere un excedente, si querés. Entonces dice que los recién llegados tienen menos capital. ¿También se refiere a lo mismo? Exactamente. Tienen menos capital. ¿Por qué? Porque, digamos, los recién llegados lo que pueden mostrar es una capacitación específica, pueden mostrar alguna colaboración en algo, ¿ah? Pero no pueden mostrar... Hablamos de gente más joven o instituciones más jóvenes o algo que sea más nuevo, que llega, recién ingresa al campo. De eso estamos hablando. Exactamente. Estamos hablando de lo que él llama estrategias de subversión.
porque las de conservación ya me las imagino. Ahora esta gente que tiene menos capital o menos para invertir o menos títulos y menos de todo, y son nuevos, en estas estrategias de subversión, ¿cómo serían? So pena de exclusión, digamos, tienen estrategias de subversión, pero están limitadas a que los puedan expulsar o sacar. ¿Cómo sería eso? A ver, un poco lo habíamos charlado al principio, pero no todos los que recién ingresan, la mayoría de los que recién ingresan, está bien, sí, sí, ya sé, pero bueno, pero si Karina necesita la explicación, la damos un poquito más reducida. Digamos, la mayoría de los que recién ingresan optan por estrategias de sucesión, de herencia, de comenzar a hacer un trabajo de acuerdo a lo establecido. Es decir, si alguien abre una galería de arte en Capital o en alguna ciudad importante del interior, obviamente que no va a pretender que la primera muestra sea de un artista encumbrado y reconocido en forma internacional. Va a empezar por, digamos, juntar, qué sé yo, los cuadros de algunos artistas que tengan renombre local o regional, etcétera, etcétera. Es decir, va a empezar a hacer una trayectoria dentro del campo para después ubicarse. Entonces digo, generalmente quienes entran, y te estoy dando un ejemplo por fuera del campo científico, es decir, dentro del campo científico, ¿qué es lo que, digamos, uno cuando entra? Y vos no vas a pretender ser el director de una investigación. Entrarás como, qué sé yo, ayudante, como pasante, como... Entonces, de ahí vas a ir haciendo la trayectoria. Ahora, ingresar a un campo con una estrategia de subversión implica de alguna forma una inversión muy fuerte y un riesgo muy fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente, no sé si se va a jugar la expulsión, pero sí se va a jugar la deslegitimación de tus productos. Y esto, digamos, es decir, deslegitimación, ¿qué quiere decir? Que lo que vos hagas no se sabe si va a ser considerado investigación científica, no vas a tener acceso a determinadas publicaciones, a determinadas editoriales, a determinadas posiciones dentro de una cátedra o dentro de una facultad o dentro de una universidad. Entonces, las estrategias de... Era eso, lo de la subversión, lo que no me quedaba muy claro, pero lo otro sí. ¿A qué se refería? Ahora está clarísimo. Ahora estamos. Bien. Entonces, a ver, un poquitito para cerrar, por lo menos con la primera parte. Es decir, lo que está diciendo Bourdieu es que acá hay un condicionamiento de la estructura con respecto a los temas que se eligen, los procedimientos que se utilizan, los métodos que se van a utilizar, etcétera, etcétera. Y esto tiene que ver con las posiciones que se ocupan dentro del campo. Por lo tanto, esta cuestión de que hay libertad de elección en los temas, qué sé yo, es relativo. Hay libertad de elección dentro de determinado abanico. Alguien que recién, digamos, un equipo que recién se constituye, difícilmente pueda ser aceptado o se le otorgue legitimidad si elige para investigar uno de los temas centrales o de las problemáticas centrales dentro del campo. ¿Por qué? Porque se le va a decir que no tiene experiencia para ello. Volvamos nuevamente a la cuestión de las vacunas. ¿Quiénes fueron los que, digamos, se dedicaron a esto cuando hubo que buscarla? En todos los casos fueron, digamos, instituciones y laboratorios de primer orden con una larga trayectoria.
Pfizer, BioNTech, Gamaleya, la Universidad de Harvard, no, perdón, la inglesa, ¿cómo es? Bueno, ya me voy a acordar, Oxford, es decir, estas esto es lo que quiere decir. No, en esa primera etapa no jugaron laboratorios de segundo o de tercer orden. Es decir, y esto es lo que está diciendo Bourdieu, es decir, dentro del campo científico pasa esto. Ojo, hay algunos equipos que se les va a reconocer que pueden investigar determinados temas, y otros no. Por eso que las inversiones también dependen de las posiciones que se ocupen. Bien. Jazmín, tenés tu micrófono abierto, Jazmín 98038. Bueno, no importa, está. Chicas, chicos, yo cerraría, no hubo problema, Jazmín. No se escuchó tampoco nada, ni que interrumpiese ni nada por el estilo. No, sí, está bien que lo realizaste. Bien, a ver, con esto estamos en la primer parte del artículo de Bourdieu. Es casi las 18. Yo, hablando de Bourdieu, puedo seguir, porque aparte, bueno, declaro que he desarrollado cierto cholulismo por digamos, Pierre Bourdieu. Pero por más que sigan, no vamos a terminar con todo el artículo hoy. Yo les propongo que ustedes hagan una lectura, o, digamos, también lo que les propondría es lean lo que dice el artículo Pierre Bourdieu, o artículo de Pierre Bourdieu, qué sé yo, algo por el estilo, no la cuestión de los campos, sino el artículo, digamos, el otro artículo de Bourdieu, y después, en base a eso, si quieren lo charlamos y seguimos charlando esta cuestión del campo científico. Es un artículo relativamente corto, es un artículo mucho más entendible. Yo no me acuerdo cómo lo colgué. A ver si lo puedo ver. Profe, una pregunta. ¿Las clases grabadas, dónde las vas a colgar? A ver, espera que se escuchó todo entrecortado. ¿Ahora se escucha? Ahora sí. Profe, te estaba preguntando en dónde vas a subir las clases grabadas. Tengo un canal de YouTube que ahora después, es decir, que cuando termine de grabar esta, las voy a subir y les mando la dirección por el SIU. Muy bien, gracias, profe. ¿Está, Santiago? Bueno, chicos, chicas, lean el artículo de Bourdieu, el del Le Monde